Una de las cosas más disfuncionales que puede haber es que tú esperes que tus hijos se hagan cargo de ti. Tener un hijo es algo que sin duda te cambia la vida. Sientes un remolino de emociones, de alegría, de nervios. No soy mamá. En el episodio de hoy vamos a ver 6 errores más comunes que puedes llegar a cometer sin saberlo y estar reproduciendo una vez más el legado narcisista a la siguiente generación. Así que si te interesa y crees que esto puede ayudarte, quédate conmigo y vamos a verlo a continuación. Y seguramente todos los padres, y en especial también madres, cuando fueron a dar a luz o a tener ese añorado hijo, seguramente han sentido muchísimo miedo y temor, ansiedad y emoción y angustia. Pero cuando tú fuiste hija de una madre narcisista y creciste con una madre narcisista, ese miedo a que las cosas salgan mal excede el miedo normal o natural de cualquier padre o cualquier madre al momento de emprender esta asombrosa y para siempre esta etapa. Y como siempre en el legado narcisista, pues también tienes muchísimo miedo a no ser lo suficientemente buena, sabia, inteligente, no saber manejar las cosas que puedan surgir con tu hijo, con tu hija, con este nuevo ser que llega a tu vida. Y por eso en el episodio de hoy vamos a ver 6 errores más comunes que puedes llegar a cometer sin saberlo y estar reproduciendo una vez más el legado narcisista a la siguiente generación. Así que si te interesa y crees que esto puede ayudarte, quédate conmigo y vamos a verlo a continuación. Como ya hemos visto, la falta de empatía es una de las características o los rasgos más notorios en una persona narcisista. Si la falta de empatía fue algo muy característico en tu crianza, pueden haber ciertas cosas que te ayuden a desarrollar la empatía. Como ya todos sabemos, o de pronto si no lo sabes, la empatía es una habilidad psicosocial que nos permite ponernos en el lugar del otro, entender y comprender sus sentimientos, su punto de vista o sus pensamientos, usualmente más hacia lo emocional. En otras palabras, es la capacidad de identificarnos con el otro y compartir sus sentimientos. Algunas cosas que puedes hacer para empezar a desarrollar mucho más la empatía y que eso no se vuelva una carencia en tu nueva familia es que te permitas escuchar activamente a tus hijos. Date la oportunidad de aprender a escuchar, no interrumpas, trata de comprender también su punto de vista. Él es otro ser humanito, un ser humano diferente a ti. No tiene que pensar como tú ni sentir como tú. Esa es la maravilla, ¿no? Es otro ser humano aparte de ti. Entonces permítete aprender a escuchar activamente a tus hijos. Trata de entender a tus hijos desde el punto de vista de ellos también. No pretendas que todo se tenga que entender y enseñar desde tu punto de vista, desde tu único margen nada más. Deja que el otro pueda expresarse. Alienta que tus hijos expresen cómo se sienten, qué es lo que piensan. Recuerda bien, ellos son otras personas y por ende es normal, es más que normal que piensen y sientan y vean la vida diferente de ti. Por muy erróneas que sean sus perspectivas, sus pensamientos, su manera de ver la vida, aprende a respetar también sus puntos de vista. Valídalos, escúchalos. Permite que ellos se expresen, no los ridiculices, no te burles de sus sentimientos. Si crees que de pronto está llorando por algo insignificante, pues no llegues a decirle, ay, deja de llorar por esas bobadas, a niños o a gente le pasa peores cosas, no es para tanto. Esa es una de las cosas más destructivas que un padre o una madre puede hacer. Así que si quieres arruinar la vida emocional de tu hijo, pues haz eso. Pero pues por más insignificante que parezca, pues no te burles de sus sentimientos, apréndelos a validar
olvidar, pues para él también, pues sí son importantes en esa etapa de su vida. Eso sí le puede parecer difícil o le puede dar miedo, etcétera. Abre tu mente a que por más de que tú seas el jefe o la jefe pluma blanca de tu casa y seas la que pague las cuentas, la que mande, la que tenga más experiencia en la vida, pues abre tu mente a que no siempre vas a tener la razón, a que no todo lo que tú dices es lo correcto, a que podrías también equivocarte, a que puedes cometer errores. El hecho de que tú seas líder en tu casa no te da el autoritarismo para imponer. Puede que tú también te equivoques y eso también es importante tenerlo en cuenta. Ahora, la empatía no significa que le tengas que dar solución a todos los problemas que él tenga, solucionarle todas sus crisis, quitarle todos los dolores que pueda tener en la vida. Simplemente va a ser una herramienta para que puedas escucharlos más detenidamente, con mucho más cuidado, y sobre todo te vas a sorprender de cómo esta herramienta de la empatía te va a ayudar a conocer más a profundidad a tus hijos, no como ellos son enfrente tuyo como padre o madre, sino como quiénes son ellos en realidad en todas las facetas de su vida. Este error también puede ser una causa derivada de la falta de empatía, una consecuencia, un efecto más. Y es el que tú asocies lo que tu hijo o tu hija hace a lo que ella realmente es. Básicamente, recuerda que tus hijos son seres humanos, no hacedores humanos. Puedes aprender a cultivar esta habilidad a través de aprender a separar lo que tu hijo hace, logra o fracasa en su vida y lo que realmente tu hijo es como persona, como ser humano, como en su esencia interior. Recuerda que él no es una extensión tuya. En el narcisismo, la hija o el hijo de ese padre narcisista, de esa madre narcisista, es tan solo una extensión más. No es alguien aparte, no es un individuo diferente aparte. Y además, pues no es visto por quien es como individuo, sino por lo que hace o por lo que no hace. Cuando tu hijo fracase, no le vaya bien en algo, o no gane en algo, o bueno, de pronto llegue a ser agresivo o algo grave llegue a pasar, primero también pregúntale sobre sus sentimientos, qué hay detrás tal vez de esa agresión. Esto no significa que no vayas a de pronto a poner límites, a disciplinar, a de pronto a amonestar a tu hijo, no significa nada de eso, pero también pregúntate de pronto por qué reaccionó de esa manera, pregúntale a él qué fue lo que pasó, qué de pronto lo hizo sentir nervioso, angustiada, le dio nervios y hizo que reaccionara de esa forma. Así como en los fracasos, ellos no son sus fracasos, del mismo modo, ellos tampoco son sus logros y éxitos. Aprende que también, aun cuando ese hijo o esa hija pueda llegar a ser muy exitoso, pueda llegar a ser el número 1, ganar todos los premios, recuerda que él tampoco es eso. Él es un ser humano, es una persona. Y finalmente, cuando tu hija o tu hijo discrepe, piense diferente a ti, tenga otros pensamientos o no esté de acuerdo contigo, pues aprende también a generar un diálogo cordial, obviamente desde el respeto, sin imponer, sin que haya violencia ni agresiones de ningún tipo. Es importante que él pueda expresar sus convicciones, qué es lo que opina, qué es lo que piensa, aun cuando pues de pronto la decisión final la tomes tú. Pero es importante también escucharlos y saber qué es lo que ellos también realmente opinan. Otro error muy común que se podría cometer sin darte cuenta es tener una actitud equivocada de la vida. Recuerda que de la actitud depende cómo nosotros vivimos la vida, con qué actitud, con qué manera vamos a vivir la vida. Por ende, cuando tienes una actitud que no es tan positiva, que no es tan sana, tus hijos van a estar absorbiendo la actitud que emanas. La actitud es también como la energía que tienes. Y eso los niños, los hijos, incluso cuando son grandes, lo están absorbiendo todo el tiempo. Incluso así tú no les digas nada. Si estás en depresiones, si estás con mucho resentimiento, si tienes muchísimos problemas, así tú no les digas nada. Si tú estás enojada constantemente, con depresión, eso se siente en el ambiente y los niños lo absorben. En la familia eso se absorbe, esas energías.
Por ejemplo, si tú no pones límites y dejas todo el tiempo que hayan relaciones tóxicas en tu vida, pues tus hijos también van a terminar absorbiendo y reproduciendo ese patrón que tú les estás enseñando a partir de lo que ellos ven. Y lo más posible es que también ellos adquieran ese patrón de conducta. Por algo es que estás viendo este video, porque pues el ambiente que absorbiste cuando eras un niño o una niña, tiendes a reproducirlo ahora de adulta. Entonces pues trata de cambiarte a ti misma. Cuando empiezas a gestionar adentro de ti mismo y empiezas a cambiar tu actitud hacia la vida, el ambiente, las emociones, la forma en cómo te sientes, cómo hablas, la energía va a empezar a cambiar y ellos también lo van a notar. Y eso nos lleva pues a esa siguiente parte, ¿no? Y es que te olvides de los sermones. Si tú no pones ejemplo, no pones en acción lo que dices, pues es absolutamente ridículo. Si tú le dices gritando que no grite, o le dices fumando, oye, no fumes, cuídate. Es que hay muchas ironías y hay muchas, de verdad, muchas incoherencias como adultos, ¿no? Hay un sinfín de cosas. Decirle a tus hijos que no peleen cuando ellos te ven constantemente peleando en el teléfono o te ven constantemente peleando y discutiendo con el papá, con la pareja, con el otro adulto de la casa. Entonces, pues como adultos debemos olvidar un poco esta cuestión de los sermones. Los sermones no funcionan. Recuerda cuando fuiste adolescente o eras niño, si tú le hacías caso a los sermones de tus papás. El siguiente error parece algo inofensivo, pero tiene que ver con que crees que tus hijos pueden ser tus amigos en doble sentido. Es decir, tu relación con tus hijos no es una amistad, una camaradería en doble dirección. Puede que quieras ser el amigo o la mejor amiga de tus hijos, o porque también quieres anhelar esa cercanía que no tuviste con ese padre o esa madre narcisista. Puede que tú añores eso y lo eches de menos y quieras que tus hijos puedan tener una cercanía con su papá o su mamá. Eso es bueno hasta cierto punto y vamos a hablar un poco a qué me refiero, en qué límites, hasta qué punto esto ya no es tan sano. Primero que nada, recordemos que el equilibrio es importantísimo en las relaciones sanas. Cuando nosotros queremos ya ser en exceso los amigos de nuestros hijos, no es tan bueno. Así tus hijos ya sean adultos, tus hijos siguen siendo tus hijos. Así ya estén casados, ya tengan hijos, ya seas abuelo, etcétera, etcétera. Pero ellos son y siguen siendo y seguirán siendo tus hijos. Entonces, ¿dónde está esa delgada línea que podemos llegar a cruzar y se puede volver ya completamente tóxico y disfuncional en una relación de padre e hijos o madre e hijas? Y es que puede que dentro de esta amistad y este vínculo afectivo tan especial, tú les brindes amor, compañerismo, ayuda, comprensión, les des afecto, pero esta es la línea delgada y es que ellos no están en el deber de ofrecerte lo contrario a lo que tú les das. Ellos no están en el deber de ofrecerte a ti amor, afecto, autoestima, cariño, apoyo, un acompañamiento terapéutico, digámoslo así también. Ellos no están en ese deber, no es su obligación que te den todo el soporte afectivo que tú creerías necesitar de ellos. Una de las cosas más disfuncionales que puede haber es que tú esperes que tus hijos se hagan cargo de ti, que tus hijos se hagan cargo de tus vacíos, de tus problemas emocionales, de incluso tus problemas físicos, económicos y todo lo demás. O sea, que tus hijos se conviertan en tus padres y que deposites en ellos cargas y los empieces a manipular. Porque pobrecito, yo les he dado todo, les he dado la vida, ¿y por qué me pagan así? A veces hay padres tan disfuncionales que tratan a sus hijos como psicoterapeutas. Les cuentan todos sus problemas íntimos de pareja, de matrimonio, los tristes que están, cómo les ha ido con el novio, con la novia, de que esta vida es una desgracia sin igual. Y los tratan como de verdad terapeutas y se quejan todo el tiempo con ellos y hacen la catarsis y lloran y nos da. Pero pues esto no es tan sano. Recuerda, ellos son tus hijos. Si ni siquiera un amigo que no sea tu familia, pero un buen amigo te puede llenar los vacíos, pues muchísimo menos tus hijos.
Dentro de este error también sucede mucho que triangulemos con los hijos. Recordemos que en el narcisismo la persona narcisista triangula, es decir, mete a otros que no están vinculados en el problema, que no están involucrados, los mete y les empieza a hablar mal de la persona con la que tú estés teniendo una dificultad. En este caso, no hables mal de personas delante de tus hijos. No estés haciendo catarsis, desahogándote. Mira lo mal que hace esta persona, lo uno, lo otro, porque primero pues puede que tus hijos no estén involucrados en ese problema, no tengan nada que ver, y en el fondo créeme que uno como hijo se aburre de escuchar todo el día a tu papá y a tu mamá quejándote por lo mismo y no hacen nada para cambiar además. Entonces eso también puede llevar a que te tengan fastidio tus hijos. Entonces, un ejemplo muy común es que te desahogues y hables mal de su papá o de su mamá en frente de tus hijos. No lo hagas. Si tú necesitas desahogarte, busca herramientas y recursos que estén a la altura y que te puedan realmente brindar los recursos que necesitas para cambiar. Recuerda que ellos también están observando tu ejemplo. Así que cierra la boca y puedes desahogarte. Busca un terapeuta, busca de verdad un amigo que pueda escucharte, alguien en que confíes, un adulto igual, equiparado, que también tenga esas experiencias y te pueda realmente escuchar asertivamente, pero no con tus hijos. El siguiente error puede tener que ver con cuando ya estás en tu etapa de recuperación, en esta fase que a la larga la recuperación de por sí es toda la vida, ¿no? Porque es estar en automantenimiento constante y mejorando cada día. Pero ahí hay un error que puede pasar y que hay que tener mucho cuidado, y es el encapsularte o ensimismarte en tu propio proceso de recuperación. Recordemos que en el narcisismo, la persona que padece ese trastorno solamente piensa en sus propias necesidades, solamente piensa en sí misma, pues narcisista, ¿no? Pero eso también podrías estarlo llevando a tu vida al estarte encerrando muchísimo tiempo en ti misma, aun cuando estés hablando de tu recuperación, mejorando, haciendo tus procesos. Recuerda que el equilibrio es la clave. Recuerda que la recuperación también radica en aprender a darse a los demás. Puede que necesites obviamente tiempos de quietud, de privacidad, de tener encuentros contigo misma, contigo mismo, pero no te encierres, no te encapsules. Permite también que hayan otros espacios donde cuando ya te renueves y puedas estar más fortalecida, puedas darte a tus hijos, a los demás, abrirte, permitir que también tus hijos se acerquen a ti cuando ellos lo necesiten. Y eso pues es muy importante y yo creo que te va a servir bastante. El siguiente error pues puede darse cuando pensamos que queremos ser completamente lo contrario a lo que ese padre o esa madre narcisista fueron con nosotros. Pensar de esa manera, querer ser lo contrario a eso, tampoco es la solución. Podríamos llegar a pensar que ser lo contrario a esos padres narcisistas sería lo mejor, porque realmente estuvimos sufriendo de niños debido a esa disfuncionalidad. Sin embargo, recordemos que en toda disfunción hay dos polaridades y usualmente las polaridades entre sí radican en la misma carencia. Te pongo los siguientes ejemplos. Cuando llegas a pensar que lo mejor, si tu madre fue muy fría contigo, pues lo mejor va a ser que seas una madre súper cariñosa, amorosa, cálida, tierna, amigable, te derrites. Pero usualmente vas a terminar siendo una madre asfixiante, pegajosa, no tiene para nada límites, asfixiante y consume todo el tiempo a sus hijos, no los deja respirar porque mi amor, no quiero que vayas a sentir que soy fría contigo. Y por el contrario, si cuando fuiste niña tu padre o tu madre narcisista era demasiado asfixiante, controlador y dominante contigo, pues puedes llegar a pensar que lo mejor es alejarte por completo de tus hijos y evitar que ellos lleguen a sentir que los estás controlando demasiado, que les estás privando de su libertad, porque terminarás a la larga siendo un padre o una madre ausente, carente de límites, y pues también es
una polaridad y un extremo muy disfuncional y destructivo y doloroso para tus hijos. Otro ejemplo muy claro es cuando de pronto en tu infancia tuviste padres demasiado autoritarios, exigentes, muy estrictos y duros contigo mismo. En ese caso podrías llegar a pensar que lo mejor es no decirle nada a los niños, dejar que ellos se expresen, dejar que ellos vivan y que experimenten la vida y bla 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 bla. Pero lo cierto es que los límites son muy muy importantes y sobre todo recordemos que en el narcisismo no hay límites, la persona solamente está centrada en sí misma, no piensa en los demás. Por eso es que cuando enseñamos a los demás, a los hijos, a tener límites sanos, amorosos pero firmes y muy claros, pues ellos van a aprender que los límites nos permiten conectarnos a los demás y pensar en los demás. Por eso es que hay límites, porque vivimos en armonía con los demás. Por eso, en este tipo de error, lo mejor que podemos hacer es tratar de retener lo bueno que sí nos dio sus padres, sí nos dieron en esa polaridad, lo bueno, dejarlo, no tampoco anularlo, pero pues lo que podemos hacer es complementarlo con demás herramientas, valores, habilidades psicoafectivas y complementarlo para que sea un equilibrio. No hacer lo contrario, sino ser un equilibrio. Pues sí, de pronto me quedo con que esta persona me enseñaba mucho a ser limpia y organizada, entonces pues prefiero conservar esa esencia, pero sin llegar al extremo de ser rígida, y lo puedo complementar con que hay momentos donde también podemos permitirnos descansar y no estar todo el tiempo maniáticos del aseo. Obviamente es un ejemplo, pero esa es la clave, el equilibrio. Retén y conserva lo bueno que sí te dieron y compleméntalo con otras cosas para que sea un equilibrio. Así que estos son los errores más comunes que podríamos llegar a cometer con los hijos y seguir transfiriendo el legado narcisista. Recuerda que la clave es el equilibrio, ni blanco ni negro, un medio que pueden ser los grises. Y un ejemplo y un refrán muy bueno que hay en mi país dice lo siguiente, y es que ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Así que no exageres en extremo, trata de mantener el equilibrio. Espero que te haya parecido muy interesante todos estos tips prácticos que puedas de pronto llegar a cometer sin saberlo. Si tienes otro más, déjalo en los comentarios y compártenos también tu experiencia de cómo ha sido esto de cambiar ese legado narcisista y transformarlo por uno de recuperación. Recuerda que esta serie es semaforizada. Ya vimos los videos de la fase roja, que es hablando de qué es el narcisismo, hablando en qué consiste. Luego esta fase que hoy terminamos de los videos en color naranja, que lo verás en las miniaturas, el marco que hay en las miniaturas. Estas miniaturas hoy terminamos de hablar de cómo nos afecta ahora en la vida adulta y las secuelas que eso dejó en nuestra vida. Y en el próximo capítulo iniciamos lo que son la serie de videos en la miniatura de marco verde, que quiere decir la recuperación y sanación. Yo te sugiero que no te saltes las series, no te saltes las fases, aunque pueda ser muy tentador empezar de una a la recuperación. Recordemos que crear conciencia y comprender de dónde viene todo esto del narcisismo es parte fundamental y esencial de nuestra recuperación. Así que te invito a que si no lo has visto, recuerda, empieza desde el principio, igual va a ser muy interesante y así vas a iniciar esta fase de recuperación en color verde, realmente ya con un trabajo de anterioridad, de haber comprendido lo que es este tipo de trastorno, y ahora vamos a centrarnos muchísimo más en nosotros mismos para la recuperación. Te quiero dar gracias por haberme acompañado en este episodio y en todos estos videos. Si no te has suscrito y quieres conocer más, te invito a que actives la campanita y te suscribas. Muchísimas gracias, te mando un abrazo gigantísimo y nos estamos viendo por aquí en Sonia Ataraxia.